Bienvenidos a la Noche Cósmica de la Oveja Eléctrica aquí en Canal 22, en donde hoy conversaremos con el físico Gerardo Herrera sobre cómo los aceleradores de partículas, los aceleradores de electrones en particular, generan una radiación de sincrotrón, una luz muy intensa y penetrante de rayos X que permite apreciar las estructuras de moléculas biológicas y, por decirlo así, el esqueleto mismo de los virus, la forma específica en que están hechos. Así es, querido Pepe. Esto es literalmente revelador. Exacto, querida Silvina. El físico Gerardo Herrera, destacado investigador del CIMBESTAB, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, es coordinador del equipo mexicano en el proyecto ALICE del Gran Colisionador de Hadrones en Ginebra, Suiza, quien conversa con Pepe Gordon sobre las herramientas que nos da la física de altas energías para conocer las estructuras de los virus que han permitido el diseño de medicamentos como el Tamiflu y permiten ahora desarrollar nuevas estrategias para combatir al COVID-19. Pues querido Gerardo Herrera, es un gran gusto encontrarnos en la Oveja Eléctrica a pesar de la distancia. Encantado de estar nuevamente contigo, Pepe. Es siempre un gusto conversar contigo. Y bueno, para hablar de algo muy importante que es cómo experimentos que tienen que ver con discernir los niveles más finos de la materia nos ayudan a dar luz literalmente a procesos para investigar medicamentos que pueden combatir los virus. Hablemos justamente de eso, de cómo con tu trabajo logras investigar estas estructuras finas de la materia que permiten revelarnos lo que son la naturaleza más íntima de los átomos, pero que también nos permiten descubrir las estructuras más profundas de los virus y por lo tanto ver cómo podemos combatirlos. Efectivamente, así es. A menudo se piensa que los aceleradores de partículas, que es el ámbito en el que yo trabajo, no tienen mucho que ver con el día a día, no tienen mucho que ver con nosotros. A menudo se considera que los aceleradores de partículas elementales son instrumentos de investigación, lo que es verdad, que son juguetes de los físicos con los cuales tratan de investigar qué ocurre en el mundo microscópico y todo eso es verdad, pero no siempre se sabe que estos aceleradores de partículas elementales también son instrumentos que generan luz y no en el sentido metafórico, lo hacen, realmente generan una luz a la que conocemos como luz de sincrotrón, que son unos rayos X muy intensos, son rayos X muy brillantes y muy penetrantes que han permitido escudriñar la estructura de moléculas biológicas y han permitido entender mejor la química, cómo se dan las interacciones entre las moléculas a un nivel microscópico, lo cual ha redundado en una comprensión mayor, mucho más detallada de la biología, de las células, de las enfermedades, y todo esto es gracias a métodos que en buena medida se han desarrollado en la interfase entre lo que es física, lo que es química y lo que es biología, ¿no? En el sentido efectivamente que ha venido a echar luz a este mundo también, que es el mundo de la vida. Háblanos un poco de cómo funciona esta radiación de sincrotrón, esta luz que generan los aceleradores de electrones. Sí, cuando una partícula cargada es acelerada, emite radiación. ¿Qué quiere decir cuando es acelerada? Quiere decir que cuando su estado de movimiento deja de ser uniforme. Si un electrón se mueve a una velocidad constante, entonces no pasa nada. Pero si nosotros le aplicamos una fuerza y la velocidad empieza a aumentar, o bien lo frenamos, si a medida que el electrón se mueve vamos reduciendo su velocidad o cambiamos de su dirección, entonces va a emitir luz, va a emitir radiación. Eso es un fenómeno conocido, es la manera como se generan los rayos X en los tubos de rayos X. Cuando uno va a tomarse una radiografía, se utiliza un tubo de rayos X para hacerse una radiografía de tórax, y la manera como esos rayos X se genera
es frenando a los electrones. ¿Cómo se hace eso? Pues se disparan electrones contra un blanco de tungsteno, de molibdeno, de algún metal, y lo que ocurre con el electrón al ingresar en este metal es frenarse. Se va deteniendo, su velocidad va cambiando hasta anularse, hasta detenerse por completo. El frenado es una aceleración negativa, y esa aceleración hace que se emitan rayos X que nosotros utilizamos en las radiografías. Esto mismo ocurre en los aceleradores, pero no ocurre de la misma manera como se da en los tubos de rayos X. Esto ocurre en los aceleradores cuando el haz de electrones cambia de dirección. Los aceleradores a menudo son circulares. Tenemos a los haces encerrados en una trayectoria cíclica, y eso significa que tenemos que estar desviando a los electrones continuamente para que sigan una trayectoria curva. Eso se hace con magnetos muy potentes, con campos magnéticos muy intensos. El precio que hay que pagar por tener a los electrones en un acelerador encerrados en una trayectoria es energía. Tenemos que estar inyectándoles energía continuamente. Y la razón es que cuando se curva a los electrones en estos magnetos, emiten luz. Es energía que el electrón pierde. De manera que este efecto indeseable para los físicos que quieren electrones de muy alta energía es muy deseable para los biólogos que empezaron de manera parasítica alrededor de los aceleradores a emplear esta luz, que es energía que está perdiendo el haz, para utilizarla, para poder ver con ella a las moléculas orgánicas que gobiernan la maquinaria de las células y los procesos vitales. Es esa radiación de sincrotrón que surge de los aceleradores, que es indeseable para los físicos, que prefieren por eso utilizar protones, porque los electrones generan mucha luz de sincrotrón, pero que para los biólogos, para los químicos y también para otro tipo de físicos es muy deseable, es una radiación muy interesante. Después del corte, veremos qué tipo de estructuras microscópicas se pueden discernir. Entre ellas aparecen las de los virus. Apreciaremos con el físico Gerardo Herrera cómo esto permitió el desarrollo del Tamiflu para enfrentar al H1N1. Volvemos enseguida a la oveja eléctrica. ¿Cómo de rayo? Estamos de regreso en la noche cósmica de la oveja eléctrica, aquí en Canal 22, en donde estamos conversando sobre la intensa luz de sincrotrón, una luz de rayos X que generan los aceleradores de partículas, en este caso de electrones, que también permiten estudiar las estructuras de los virus. Pepe Gordon conversa con el físico Gerardo Herrera, destacado investigador mexicano, sobre los avances científicos obtenidos gracias a la tecnología de rayos X y cómo el desarrollo de la intensa radiación del sincrotrón permitió discernir la estructura del virus de la influenza H1N1 para elaborar el medicamento conocido como Tamiflu. Y esta radiación la puedes entonces utilizar para estudiar al enemigo, en este caso a los virus. Hablemos de la complejidad de estructuras que se pueden revelar precisamente al utilizar estas energías. Pues mira, cuando los biólogos empezaron a darse cuenta de la utilidad que tenía los rayos X, empezaron también a idear técnicas para utilizarla. Los rayos X se descubrieron a finales del siglo antepasado. Son el objeto del primer premio Nobel. En 1901 se otorgó el premio Nobel a Röntgen, Wilhelm Röntgen, alemán, que descubrió los rayos X. Pero en la primera mitad del siglo pasado, los físicos se dedicaron a estudiar esta radiación, estos rayos misteriosos, que por eso llevan el nombre de rayos X, porque eran misteriosos. Los primeros estudios fueron hechos por físicos que determinaron cómo esta radiación interaccionaba con cristales y cómo se podía utilizar lo que se veía después de que pasaba por un cristal para discernir la estructura del cristal, para determinar cómo estaban dispuestos los átomos en ese cristal. Pero ya para los años 30, los biólogos habían comenzado a utilizar
esa radiación difractada por los cristales en moléculas biológicas. Fue una inglesa de origen judío que había nacido en Egipto, Dorothy Hodgkin, una mujer extraordinaria que ideó la tecnología que actualmente se sigue utilizando, la de cristalizar una molécula biológica y entonces hacerla iluminar con rayos X para determinar su estructura. Ella fue la primera en determinar la estructura de la penicilina y se la hizo merecedora del premio Nobel porque empezó a ver también la estructura que tenían las vitaminas, la vitamina B, por ejemplo. Y ese método de Dorothy Hodgkin acabaría por ser fundamental para que después, ya no con rayos X convencionales de un tubo de rayos X normal, sino con la luz de sincrotrón, que son también rayos X, pero mucho más intensos, para que entonces empezara a discernir otras estructuras más complejas. Y el ejemplo icónico de esto, pues es la determinación de la estructura de los ácidos más famosos que existen, que son los ácidos ribonucleico y el ácido desoxirribonucleico, que son los ácidos que tienen toda la información de la herencia, ¿no? Esto fue determinado por dos físicos y un bioquímico, ¿no? Dos físicos que otra vez utilizaban la técnica de cristalografía para determinar esa estructura helicoidal que hoy conocemos, esta escalera que se tuerce, que es la estructura del ADN. Y gracias a esto se siguen haciendo avances hasta el grado de que podemos determinar la estructura de los virus. Y entonces háblanos de cómo se fue dando este proceso y qué implica en términos de complejidad, porque podemos ver a nivel de moléculas y a nivel de determinar las estructuras de los átomos, pero ¿qué implica, por ejemplo, investigar lo que fue la clave para descubrir el medicamento que hoy conocemos como Tamiflu? Entender la estructura atómica del virus, decía por ahí alguien, es conocer la manera como piensa el enemigo. El juego de la investigación está enfocado en desvelar la estructura atómica que se encuentra en las proteínas que están en las espigas del virus. El caso del Tamiflu fue muy interesante. El Tamiflu es un profármaco, le llamamos profármaco a un compuesto que no está activo, no es un compuesto activo, pero que se activa cuando ingresa a nuestro organismo y se une con algunos otros compuestos que producen, en el caso del Tamiflu, el hígado. Entonces ahí se activa y se convierte en un fármaco. El Tamiflu fue diseñado en un acelerador de partículas, en SLAC, en la década de los 90. El Tamiflu, que tiene un nombre técnico de oseltamivir, fue diseñado para unirse a la espiga, a la proteína spike, como le llaman algunos biólogos. Los biólogos le llaman proteína spike a la proteína que se encuentra en una de las espigas del virus. Esta proteína se llama neuraminidasa y el oseltamivir se adhiere a esta proteína y al hacerlo ya no le permite que la neuraminidasa se pliegue, se adhiera a la pared celular, a la proteína AC2, que es nuestra, que es parte de las células. El oseltamivir inhibe esa unión y al hacerlo el virus queda incapacitado para adherirse a la célula, abrir la pared celular e ingresar infectando a la célula. Ese fármaco Tamiflu fue diseñado en SLAC por una farmacéutica que hizo todos los estudios con luz de sincrotrón y ha sido pues el tratamiento que se da para el virus H1N1 en las pandemias de 2009 y 2010. Estas espigas que están hechas de una proteína llamada neuraminidasa y de una proteína llamada hemaglutina, que le dan el nombre de H1N1, H por hemaglutina y por neuraminidasa. Entender esa estructura, entender dónde están los átomos, qué tipo de átomos son y cómo interaccionan, nos permitirá diseñar compuestos, fármacos que puedan adherirse a estas estructuras y al hacerlo, al adherirse a estas estructuras, inhibir su funcionalidad. Este es el juego, no solamente de las proteínas que están en las espigas,
también en las proteínas que entran en juego cuando el virus ya ha ingresado en la célula. Por ejemplo, la proteasa, que es esta enzima que lleva el virus y que le permite atrapar a los nucleótidos que se encuentran flotando en el citoplasma de la célula para empezar a formar poco a poco una copia del virus y así poder infectar otras células. Conocer las estructuras químicas de todas estas proteínas del virus mismo, conocer de qué átomos está formado y dónde están colocados, nos permite pensar en fármacos que inhiban a esas moléculas. De eso va la investigación actual y por eso la importancia de la luz de sincrotrón, que fue la que se utilizó para sacar la estructura tridimensional de la proteasa, de la neuraminidasa, que está estudiando las polimerasas, todas estas proteínas que forman el conjunto de herramientas que utiliza el virus para replicarse. Y claro, la pregunta clave es, si se pudo desarrollar un medicamento como el Tamiflu, ¿qué se está haciendo para elaborar con estos instrumentos medicamentos contra el COVID-19? De ello hablaremos después del corte. Regresamos enseguida a La Oveja Eléctrica, aquí en Canal 22. ¿Cómo de rayo? Estamos de regreso en la noche cósmica de La Oveja Eléctrica, aquí en Canal 22, en donde estamos conversando sobre aceleradores de partículas, aceleradores de electrones y la radiación de sincrotrón, de una intensa luz de rayos X que permite apreciar la estructura más fina de los virus para ver, por ejemplo, de cuántos átomos está compuesta tan solo la cápside, el conjunto de proteínas que envuelven al material genético, el ADN y el ARN de un virus. Pepe Gordon conversa con el físico Gerardo Herrera, experto mexicano en física de altas energías, sobre el tamaño de la hazaña científica que implica desentrañar la estructura del COVID-19 y qué horizontes y estrategias abre para combatir. Bueno, nada más para dar una idea, cuando estamos hablando de la cápside del VIH, estamos hablando de 1.300 proteínas y 1.300.000 átomos. Hablemos de esa complejidad para modelar y encontrar justamente el medicamento. En el caso del H1N1, se encontró precisamente este medicamento que se llama Tamiflu. Pero ¿qué problemas y qué retos implica en términos de modelar también a través de computación, de supercomputadoras, todo esto que se está observando a través de la radiación de sincrotrón? Así es, porque se trata de poner a la luz de sincrotrón el objeto del cual queremos determinar su estructura. Pero una vez que tenemos un mapa tridimensional de todas estas moléculas, es necesario simularlas. Es necesario introducir en un programa computacional la posición y la identidad de cada uno de los átomos que conforman a estas moléculas. Y para eso se necesitan computadoras de considerable poder, supercómputo. Porque, por ejemplo, en el caso del VIH, del virus de inmunodeficiencia humana, como tú bien acabas de decir, la cápside de ese virus está formada por 1.300.000 átomos. Pero si vemos la estructura ARN de ese virus, entonces nos vamos a dar cuenta de que está formado por 64 millones de átomos. De manera tal que si queremos estudiar el comportamiento de esa sofisticada molécula, será necesario colocar todos esos átomos en un programa computacional, con sus electrones, con sus posiciones y sus cargas eléctricas, para ver cómo funcionan, para ver cómo cambian cuando nosotros le ponemos enfrente a un fármaco, a un inhibidor, y ver de qué manera se va a comportar. Esa es la importancia de contar entonces no solamente con el mapa medido, sino también con una simulación computacional que nos dé el comportamiento de estas moléculas, cómo interaccionan con las demás. Esto nos plantea la maravilla de que se haya elaborado un medicamento como Tamiflu en su momento, pero háblanos de en dónde está en este momento la investigación. Ya en tan solo 4 semanas se pudo determinar esta estructura
del coronavirus del COVID-19 gracias a la luz del sincrotrón. Pero, ¿qué nos está permitiendo en estos días? Tú que estás tan al tanto de lo que se está haciendo en las investigaciones de los colisionadores de partículas y también de todos estos estudios que están relacionados con la biología, ¿qué punto te parece brillante e importante que está ocurriendo hoy en día? Actualmente, en un acelerador de luz de sincrotrón en China se pudo determinar la estructura de esta neuraminidasa, que no es la misma estructura que tenía el H1N1 en 2009. Los virus mutan y cambian su estructura. Ahora tenemos ya la estructura de la neuraminidasa. Como tú bien dijiste, se pudo discernir en tan solo 4 semanas después de que se conoció el virus. Y ahora se están probando más de 50 compuestos que pueden adherirse a esta proteína y que posiblemente inhibirían la acción del virus, es decir, la incorporación del virus. Pero no es la única aproximación. Los farmacobiólogos están pensando en otras dianas terapéuticas, que son otras moléculas del virus. En particular, por ejemplo, están pensando en inhibir a la proteasa. La proteasa es una proteína que entra en acción cuando el virus ya ingresó en la célula. Cuando el virus ya ha entrado en la célula, entra en acción una proteína que le proporciona al ARN viral, le proporciona todos los elementos que necesita para hacer una copia de sí mismo. Y esta proteasa es la diana terapéutica también para muchos, es decir, es el objetivo. También se está pensando en diseñar fármacos que se adhieran ya no a la espiga, sino que se adhieran a la proteasa y que le impidan su funcionalidad, que impidan que esta proteasa le esté proporcionando todo lo necesario al ARN para que forme una réplica. Pero así como esto, otros investigadores, nuestro colega Lascano, por ejemplo, está pensando en inhibir a una polimerasa, que es otro tipo de proteína que también entra en acción en la replicación del virus. Hay investigadores que están proponiendo muchas diferentes ideas alrededor de la maquinaria intracelular que hace posible que el virus se replique, ¿no? En el CIMBESTAB tenemos investigadores que están haciendo propuestas muy concretas en esta línea de la luz de sincrotrón. Se están enviando muestras en este momento a Suiza, a un sincrotrón que se llama PSI, que está en el norte de Suiza, el Paul Scherrer Institute. Ellos tienen un acelerador muy importante donde se han hecho varios estudios y hay por lo menos 3 o 4 investigadores del CIMBESTAB que están enviando sus muestras para que sean analizadas allá y envíen los resultados de sus análisis con propuestas concretas para atacar al virus. Pues ahí están algunas de las avenidas y estrategias que nos están abriendo los experimentos de la física de altas energías. Algo que comienza por la curiosidad de conocer las estructuras más finas de la materia mediante los aceleradores de partículas, desemboca en tecnologías que nos permiten revelar a niveles que se pensaban inconcebibles la estructura del COVID-19. La ciencia básica, la pasión por el conocimiento, tarde que temprano, trae grandes frutos por senderos inesperados. Y en ello participan científicos mexicanos de gran reconocimiento internacional como Gerardo Herrera. En la próxima emisión de La Oveja Eléctrica, el físico Gerardo Herrera detallará qué tipo de investigaciones y esfuerzos están realizando los científicos mexicanos que trabajan en el CIMBESTAB, en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, para enfrentar la pandemia del COVID-19. Es esperanzador y fascinante. Y bueno, para finalizar con un haz de luz, pasamos ahora a la sección de los cantos cuánticos con nuestro querido Fernando Rivera Calderón. Mi querido Fer, pues nos vas a traer una canción que habla sobre la luz, ¿no? La luz que es tan importante para poder plantear cómo enfrentar a un virus, pero también la luz que es tan importante para entender las relaciones que tenemos con los otros. Mira, la luz es, además de que es una de mis palabras favoritas de nuestro idioma, me parece que es importante para la vida, es importante para nosotros, pero ¿sabes para quién es más importante?
para la oscuridad, Pepe, porque sin la luz no podríamos ver la oscuridad, que también es otro territorio maravilloso y lleno de misterios. Los Así claroscuros de la vida. Así es, así que vaya para la luz esta especie de son cubano que hoy me salió justo pensando en la luz. Claro que Curiosamente, en esa isla maravillosa que es Cuba, donde la luz siempre está presente en todas partes. Va. Sácalo a la luz, sácalo a la luz, sácalo a la luz para ver de qué está hecho. Sácalo a la luz, sácalo a la luz, sácalo a la luz para ver de qué está hecho. Lo que traes adentro de tu pecho, sácalo a la luz, lo que trae tu corazón maltrecho. Sácalo a la luz, lo que quita el sueño ahí en tu lecho. Sácalo a la luz, lo que no te deja satisfecho. Sácalo a la luz, ese túnel oscuro y estrecho. Sácalo a la luz, el resentimiento y el despecho. Sácalo a la luz, él sospecha, tú sospechas, yo sospecho. Sácalo a la luz, lo que no te deja satisfecho. Sácalo a la luz. Bravo, mi querido Fer, muy, muy, muy bien. Sacar a la luz, visibilizar lo que somos realmente. Sí, finalmente creo que ese es el sentido último de poder ver las cosas, mirarlas a la luz, mirarnos a nosotros mismos a la luz del sol y aceptarnos y reconocernos. Y bueno, en ese marco, una forma de sacar la luz a las cosas es la mirada encendida de la oveja eléctrica. Y entonces vamos a... La oveja eléctrica. Sácalo a la luz. La oveja eléctrica. Sácalo a la luz. Bravo, Pepe.